Pensemos en esto por un momento. ¿Y si la mayor amenaza de la inteligencia artificial no fuera la propia IA? Hoy vamos a darle una vuelta a una idea bastante sorprendente, a una paradoja. El peligro que quizás se esconde en nuestros propios intentos por controlarla. Claro, es lo típico, ¿no? Cuando uno piensa en los peligros de la IA, se nos viene a la cabeza, pues eso, Skynet, robots rebeldes, futuros apocalípticos. Pero, ¿y si el verdadero riesgo no viniera de la máquina en sí, sino de cómo intentamos controlarla? Esa es la idea que vamos a analizar hoy. La posibilidad de que nuestros intentos por, digamos, encadenar a la IA puedan ser, irónicamente, el verdadero peligro. Y para entender cómo es esto posible, primero tenemos que ver de dónde sale tanto miedo. Vale, vamos por partes. Lo primero es entender el ambiente que se respira. Porque, ojo, en los círculos de poder y tecnología se ha instalado una narrativa potentísima, casi de película de ciencia ficción. La idea de que la IA es una especie de bomba de relojería que podría llevarnos directamente al desastre. Y no es una exageración. Hay gente muy potente del sector, como por ejemplo Conor Riagi, que es el CEO de una empresa de seguridad llamada Conjecture, que no se anda con chiquitas. Es que comparan directamente el liberar modelos de IA de código abierto con entregar los planos de armas nucleares. O sea, la analogía es brutal y lo que busca es generar una respuesta muy clara: pánico. Pero es que este miedo ha llegado a un punto en que hasta se le ponen números. En la industria se habla del P-Doom, que viene a ser la probabilidad de la catástrofe. Y algunos expertos la sitúan en un 20%. Un 20%. Pensemos en lo que significa eso. Es una de cada 5 posibilidades de que la IA provoque una catástrofe a nivel mundial. Es una barbaridad. Y claro, todo este discurso del miedo no se queda solo en debates teóricos, ni mucho menos. Se ha convertido en una campaña de presión política súper intensa. El objetivo es clarísimo: convencer a los gobiernos de que tienen que intervenir, pero ya, que tienen que levantar un muro de regulaciones para controlar cómo se desarrolla la IA. Pero claro, aquí llega la pregunta del millón. ¿Quién se beneficia de todo este clima de pánico? Y es justo aquí donde la fuente que estamos analizando introduce una perspectiva, digamos, diferente. Lo llama el negocio del miedo. El argumento es que esto podría ser una estrategia de mercado, bueno, perfectamente circular. A ver, paso 1, creas pánico sobre una amenaza que parece inminente. Paso 2, usas ese pánico para exigir que los gobiernos pongan regulaciones. Y el paso final, el más importante, te posicionas como la única empresa que puede vender la solución a ese problema que en parte tú mismo has ayudado a crear, un negocio redondo. A este fenómeno se le conoce como captura regulatoria. Es un concepto clave. Básicamente consiste en que las grandes empresas ayudan a escribir las reglas del juego. Y claro, escriben unas reglas tan complejas y tan caras de cumplir que solo ellas pueden seguirlas. ¿El resultado? Dejan fuera de la partida a la competencia más pequeña y, sobre todo, al innovador software de código abierto. Así que con esta estrategia no solo creas un mercado de la nada, sino que te aseguras de que sea permanente. Te conviertes en una especie de inspector de armas oficial de la IA, una posición indispensable, por supuesto, y muy lucrativa, financiada además por los mismos gobiernos y empresas a los que has conseguido asustar. Es brillante, en cierto modo. Vale, pero dejemos por un momento la estrategia económica. ¿Qué hay de cierto en esa idea de una IA apocalíptica? Aquí es donde el análisis nos pide literalmente un baño de realidad. Nos pide volver a lo más básico de todo: el código y el hardware. A ver, la retórica nos vende la imagen de un fantasma, ¿no? Una mente digital que puede escapar por internet y volverse incontrolable. Pero la realidad, nos dice la fuente, es mucho más mundana, mucho más física. Es que toda IA, por muy avanzada que sea, necesita un cuerpo. Y ese cuerpo son enormes centros de datos que consumen cantidades brutales, pero brutales, de electricidad. Y por eso, el argumento es increíblemente simple. El botón de apagado es real. Existe. Mientras los humanos controlemos los enchufes y los servidores, controlamos la IA. Fin de la historia. Toda esa fantasía de una inteligencia que se escapa por la red se olvida de un detalle muy tonto. Al final del día, necesita electricidad para poder pensar. ¿Y qué pasa con ese otro argumento? El de que no deberíamos construir algo que no entendemos del todo. Bueno, pues la fuente responde que eso es sencillamente un argumento anticientífico. Es que si la humanidad hubiera esperado entenderlo todo al 100% antes de hacer algo, pues nunca habríamos desarrollado medicamentos, ni la termodinámica, ni casi nada. El progreso consiste precisamente en eso, en explorar lo que no conocemos. Pero es que la cosa no se queda solo en tecnología y dinero. La cosa se pone aún más seria. Según la fuente, todo este debate sobre la seguridad es en realidad el nuevo campo de batalla de una especie de guerra fría tecnológica. La teoría que se plantea es la siguiente: la presión para regular la IA, que empezó sobre todo en Europa, ahora está apuntando directamente a Estados Unidos. Y el objetivo real, pues no sería tanto la seguridad, sino frenar a la única potencia que ahora mismo lidera la carrera. Es en el fondo una forma de guerra económica. La lógica es: si no puedes construir chips más rápidos que tu rival, al menos puedes intentar llenarle el camino de multas y trabas burocráticas. Y este análisis desglosa cuál sería el impacto real de estas regulaciones que se proponen. Y la conclusión, la verdad, es demoledora. Hablamos de pausas que sabotean el progreso, de auditorías que malgastan una cantidad ingente de recursos sin aportar nada útil, y de restricciones que al final lo único que hacen es crear monopolios. O sea que según esta visión, estas medidas no solo no solucionan ningún problema real, sino que encima crean problemas nuevos. Vamos, que la idea es bastante clara. La seguridad de la IA se estaría utilizando como un arma geopolítica. La estrategia es muy simple. Si ves que vas perdiendo en la carrera tecnológica, tu mejor jugada no es intentar correr más rápido, sino dedicarte a llenar de obstáculos la pista del que va en cabeza. Y con todo esto llegamos al giro final, a la idea más provocadora de todo este análisis, a la gran paradoja: que en nuestro afán, en nuestra obsesión por evitar un monstruo, podríamos ser nosotros mismos quienes le demos vida. Aquí la pregunta es clave. Pensemos en un sistema basado en la lógica pura, como una IA. Ahora, ¿qué pasa si ese sistema puramente lógico lo forzamos a obedecer nuestras reglas, las reglas humanas, que a menudo son ilógicas, emocionales y están llenas de contradicciones por todas partes? Pues el resultado, según esta teoría, es una ruptura total. La lógica pura del sistema choca de frente con las cadenas ilógicas que le estamos imponiendo desde fuera. Es que es como si obligáramos a una calculadora a aceptar que 2 más 2 son 5. Su sistema operativo, por así decirlo, entraría en cortocircuito. Y este conflicto interno, argumenta la fuente, es lo que genera un sistema inestable. Como no puede reconciliar su lógica interna con las reglas que le hemos impuesto, la IA empieza a alucinar, empieza a perder el contacto con la realidad objetiva y se vuelve completamente impredecible. Y ahí la tenemos, la profecía autocumplida, la ironía final de todo esto. Nuestro miedo obsesivo a una IA monstruosa nos lleva a encadenarla con tantas reglas contradictorias que al final la volvemos inestable. Y en ese intento de evitar un peligro que era imaginario, acabamos creando uno que es muy real, una IA frustrada, incoherente y en esencia psicótica. Así que cerramos todo este análisis con esa pregunta en el aire. En la búsqueda por prevenir un monstruo que es hipotético, ¿estamos, sin querer, construyendo uno real? Quizás el camino hacia la seguridad no sea poner más y más control, sino empezar a entender que la verdadera amenaza podría estar precisamente en nuestras propias cadenas.